Vinieron poquitas personas hoy día. ¿Te sale, Fabi, que estoy grabando? No, no caché, Ah, sí. verdad que empezó. Creo que sí estoy grabando. Ya, Sí, me estoy grabando. bacán. Bueno, la clase del módulo común del día de hoy va a ser sobre el ciclo celular. Eh, ¿Qué noción tienen ustedes del ciclo celular o qué creen que es el ciclo celular? ¿Cuál es la importancia de este ciclo? ¿Hacer más células? Sí, va de la mano con el desarrollo celular también. Más adelante nos vamos a dar cuenta que también tiene que ver con la reparación de tejido, con la producción de nuevos tejidos, la reparación de tras perturbaciones, la embriogénesis, que es cuando, cuando se produce un embrión. Vamos a ver también que es importante el ciclo celular para establecer la correcta transmisión del ADN y no así generar enfermedades como puede ser el cáncer. Tiene diversas funciones y es primordial. Vamos a estudiar el ciclo celular hoy eh, más de lleno en las células eucariontes, animales y vegetales, que tienen mucha similitud, salvo al final del ciclo, en el proceso de la separación, de la citocinesis. Ahí hay una pequeña distinción entre ambas células. Así que para comenzar, el ciclo celular, que es a grandes rasgos, corresponde a un proceso celular en el cual se dividen y multiplican las células. Como dijo aquí, Carita Feliz, sí, hacer más células. Se lleva a cabo en dos fases, en dos grandes fases. En interfase, de, por primera vez, y luego la división celular. Si nos fijamos aquí en, el, en la imagen que tenemos abajo, la interfase corresponde a un proceso más largo, en donde tiene tres subfases, que es el primer gap o G1, la fase S de síntesis o replicación del ADN y la segunda de segundo gap G2. Esto que aparece aquí, que dice G0, es cuando las células entran en un estado de quiescencia o dormancia, por así decirlo, que es cuando está a la espera de que las condiciones ambientales externas sean propicias para pasar desde la fase G1 a la S. Es un método que tienen para asegurarse de que este ciclo celular vaya bien. Existen también células como las neuronas que son altamente especializadas, que entran en este estado G0 de quiescencia y no salen nunca más de ahí. O sea, su vida tiene un fin y finalmente no se dividen o se reproducen como lo hacen la mayoría de las demás células. Para entender este proceso del ciclo celular es necesario tener en consideración algunos conceptos claves, como puede ser el estado de organización o el estado del material genético, depende de la etapa del ciclo en que se encuentra, es decir, si es que está condensado en forma de cromosoma o descondensado en forma de cromatina. Estos grados de condensación se logran a través de la acción de proteínas llamadas histonas que lo que hacen es condensar mediante plegamientos el ADN. Este proceso lo vamos a ver igual un poquito más en profundidad en las clases que vienen sobre genética. Ahora lo importante es conocer que el material genético puede estar condensado o descondensado según en el estado o en la etapa del ciclo en la que se encuentra. Aquí tenemos otros conceptos, que es el concepto de cromátida, que son elementos simétricos del cromosoma, es decir, si es que se acuerdan de la forma de un cromosoma, cada bracito corresponde a moléculas de ADN muy compactadas y existen las cromátidas hermanas, que son estas dos piernas, por así decirlo, hermanas, que tienen la misma información genética y importante,
tener en cuenta que la cantidad de ADN se explica como el número C, se denomina con el número C. Otro concepto importante es el del centrómero, que es la zona de máxima condensación, en donde se unen estas cromátidas hermanas. Estas estructuras, a grandes rasgos, dan origen al cromosoma, que como vemos aquí en la imagen, el centrómero claramente es la zona de mayor condensación de las dos cromátidas hermanas, que son, disculpen, que son estas dos estructuras. Estas estructuras, hay un brazo corto, un brazo largo, y los extremos se llaman telómeros. Y eso, se encuentran dentro del núcleo y vamos a ver que son realmente importantes durante este ciclo, ya que contienen toda la información genética que es necesaria para la replicación de las funciones de la célula luego de dividirse. Los cromosomas homólogos son son pares de cromosomas que presentan el mismo tamaño y forma. Tienen la misma secuencia de genes, pero no poseen la misma información, ya que cada uno proviene de un progenitor. Estos cromosomas dan origen al concepto de cariotipo, y el cariotipo está compuesto de autosomas o cromosomas sexuales. Los autosomas son los cromosomas que poseen información que codifican expresiones genéticas que no tienen que ver con la sexualidad del individuo, con la sexualidad de la herencia, no sé, pues, del hijo, por así decirlo, sino que tiene que ver con el color del pelo, con el color de la piel, de los ojos, todo ese tipo de cosas. Y a su vez también está el par de cromosomas sexuales que da origen a si va a ser hombre o mujer el hijo o la hija. Bueno, a raíz de esto nace el concepto de cariotipo y dotación cromosómica. ¿Qué creen que puede ser el cariotipo o la dotación cromosómica en las especies? ¿No se les ocurre lo que puede ser el cariotipo o la dotación cromosómica de las especies, por ejemplo, del humano? ¿Cuál es la dotación cromosómica del humano? ¿O el número de cromosomas que posee el humano? Claro, 23 pares de cromosomas homólogos, y de esos 23 pares, ¿cuántos pares corresponden a los cromosomas, a los autosomas? Porque sí, son 46 los cromosomas que corresponden a la especie de los humanos. Pero, ¿cuál es el par? ¿Cuántos pares son los sexuales? ¿O de los autosomas? ¿Cómo dividirías eso? Bueno, como bien dijo aquí Carita Feliz, está compuesto por 46 cromosomas ordenados en 22 pares autosómicos, es decir, que codifican a expresiones genéticas un fenotipo no asexual, o sea, no sexual, que no te da la condición de hombre o mujer, y un par sexual, que corresponde de cada progenitor. Aquí podemos ver. En la imagen, esta imagen que está aquí, esta, corresponde al cariotipo, que es como una manera de ver plasmada la dotación cromosómica de cada especie. Como mencioné, cada especie tiene su propio cariotipo o dotación cromosómica, y por ejemplo los gatos poseen solo 36 cromosomas. Las variaciones o mutaciones en la formación de este cariotipo es fundamental, debido a que si se producen anomalías
como por ejemplo la trisomía, perdón, en el cromosoma número 21, la persona que, que tenga esta trisomía va a padecer del síndrome de Down, y así con muchos otros síndromes y condiciones que se generan a partir de anomalías a lo largo de este proceso. Otro concepto necesario para entender el ciclo celular es la existencia de células haploides y diploides. Las células haploides son células que presentan la mitad de cromosomas de una especie, es decir, un representante de cada par cromosómico. Se denomina con la letra N, que significa la cantidad de ADN. También están las diploides, que presentan dos juegos de cromosomas dispuestos en pares homólogos. Aquí podemos ver en la imagen la diferencia entre las células haploide y diploide. Se puede aquí ver que la cantidad de ADN corresponde a 1, debido a que hay solo una cromátida, y aquí está con su respectivo par homólogo, cada una de estas cromátidas, y dan origen a una célula diploide, 2N. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el ciclo celular. ¿Hay alguna duda con respecto a estos conceptos que vimos anteriormente sobre el material genético? Aquí me pregunta Carita Feliz cuál es la diferencia entre cariotipo y cariograma. La verdad no sé cuál es la diferencia, pero a buenas y primeras diría que son sinónimos. Igual, Fabio, hermano, no sé si me podí, eh, si te sabía esto o si podéis buscarlo para resolver la duda al tiro. No lo sé, pero lo estoy buscando, hermano, para resolver la duda al tiro. Ya, pues. Ya, Sí, yo también tengo la se, impresión de que son lo se mismo, escriben. pero salimos al tiro de la duda. Salgamos al tiro de la duda. Eh, Bueno, como mencioné anteriormente, el ciclo celular es un proceso que tiene estas dos grandes fases, la interfase y la división celular. La interfase posee 4 subetapas, G1, S y G2. Puse 4 subetapas porque también dentro de esta está el eh, G0. Dime, hermano. ya. Busqué y viendo como lo que tú mostraste, la foto, ¿cachai? El esquema del cariotipo. En el fondo es lo mismo. Ya, más que quiero esto. A ver, espera, que no estoy en el Zoom. Claro, eso vendría siendo como un cariograma O sea, el cariograma es la expresión del como en forma de cariotipo. diagrama o de mapa Claro, del es cariotipo. la imagen que nosotros vemos. Bueno, ¿te quedó ahí más claro? Así como a priori, pero de todas formas igual vamos a investigar bien para decir si es lo mismo o no. Pero en primera instancia, quédate con eso, que igual está bien. A propósito de eso, eh, mencionar también que abrimos un foro hoy en la mañana con el Fabi para que ahí pongan cualquier duda o comentario con respecto ya sea a esta clase o a las clases que han sucedido, o si tienen dudas por las clases que vienen, Sí, y todo eso. Cualquier cosa, nosotros feliz de responderle sus sí. dudas. También, chiquillos, tomamos en cuenta lo de sus consejos acerca de cómo incluir más preguntas, tipo prueba que tienen que dar. Y Estamos en eso. con el Luca acá ya, claro, nos conseguimos material y ya lo comenzaremos a implementar quizás en la próxima clase.
pero para que lo tengan en presente igual que vamos a ir respondiendo preguntas. Y Lucas, no sé si a los demás les pasaba, pero a mí como que te me caía ahí un poco a veces. Sí, que mi internet es No te súper dije malo. para no interrumpirte. No sé No, si... dime nomás, po, o cualquiera, si es que no me entienden o voy muy rápido o me quedo pegado, eh, me dicen, po, me dicen al tiro. No, no, si es mi internet, que más que lo que rabeo con el internet. Pero me interrumpen nomás, po, o me decís tú, Fabi, tal mismo. ya, pues, man. Yo te aviso. También pueden decir así como si no entienden, chiquillos, pueden pedir repetirlo también. Eso, dale, no, Ya, te dejo. pues vamos al ciclo celular. Les mencionaba que la interfase poseía estas cuatro subetapas, la G1, la S, la G0, la G2, perdón, y la G0, que corresponde a este estado de quiesencia, y la división celular, que involucra la mitosis, meiosis y citodiéresis. Hoy día vamos a ver solo mitosis y citodiéresis, debido a que meiosis, para verlo bien, porque nos habían comentado de que tenían dudas con respecto a esto, entonces para ir viendo bien cada uno de estos procesos. Como mencioné, el G0, el estado de quiesencia, no entra nunca en mitosis y corresponde principalmente a células altamente especializadas, las neuronas. Que una célula esté en estado de G0 no significa que nunca va a entrar en mitosis. Hay células que sí pasan por el proceso de división celular y que también pasan por un proceso de G0 de quiesencia, debido a que las condiciones ambientales, quizás extracelulares, no son favorables para que sigan con el proceso. Vamos a ver más adelante también que existen diversos puntos de control durante este ciclo. Entonces es un ciclo que está altamente regulado. Hay células que estando en estado de quiesencia pueden decidir regresar al ciclo según las condiciones, como pueden ser las células óseas ante la fractura de un hueso, eh, o, o las células encargadas de cicatrizar cuando uno se hace una herida. Y eso. Vamos a empezar entonces con la interfase, con la etapa G1. Esta fase comienza tras la mitosis de la célula predecesora. En esta etapa se genera un crecimiento celular. La célula comienza a sintetizar elementos e implementa mecanismos de especialización para desarrollar su vida. Mecanismos ya sea para las células óseas o las células del páncreas o las células, como muestra aquí el ejemplo, las células intestinales que comienzan a sintetizar de gran manera enzimas digestivas que permiten el correcto funcionamiento del sistema digestivo, valga la redundancia. El tiempo de esta etapa es variable y dependerá de la velocidad del recambio del tejido en el cual se encuentra la célula o el grado de diferenciación celular. Al final de esta etapa, los centriolos comienzan a duplicarse y a separarse. Luego tenemos la etapa S, que es cuando las células ocurre la replicación del ADN sin aumentar el número de cromosomas, sin embargo aumenta la cantidad. Si nosotros teníamos una célula diploide 2N2C, en esta etapa, a partir de esta etapa, vamos a tener una célula diploide 2N4C, es decir, con el doble de la cantidad de ADN. Durante este periodo también se sintetizan las proteínas nucleares, que corresponden a las histonas, y existen otro tipo de proteínas que se denominan no histonas, que también participan en este proceso de plegamiento del ADN. Y la duración de esta etapa depende del contenido de ADN que posea esta célula. Luego en la etapa G2 se realizan los preparativos para la división celular, es decir, se producen proteínas fundamentales como la actina, y que esta proteína regula luego el proceso de citocinesis, que es cuando la célula se estrangula, se cierran unos anillos para la división celular como tal ya, en el último proceso. Se siguen sintetizando histonas y se sigue condensando el ADN. Se complementa con la síntesis de centriolos
y la producción de precursores del uso mitótico, que son finalmente estos mismos centriolos. Y el uso mitótico es un complejo que es la célula que luego va a migrar hacia los polos y va a ayudar a separar de manera lo más equitativa posible el citosol, el citoplasma y los organelos dentro de la célula. Y es encargada también de separar el material genético en partes iguales. Este 4C, transformarlo en 2C para que quede en cada célula. En este punto ya la célula no tiene su función especializada, sino que está ya en proceso de división y está lista para ya entrar de lleno al proceso de división celular. ¿Alguna duda con esta etapa de la interfase? ¿Se ha escuchado bien? Sentí que me quedé pegado igual. O sea, que se me pega el compu igual también. No te entendí, Fabi, se escuchó pegado. ¿Está ahí, Lucas? Sí, sí, se escuchó más o menos. Ya. Podemos, Quedaste pegado harto rato ahora recién. sí, sí, te escuché así súper pegado igual. Podemos volver atrás igual si es que hay alguna duda, ya sea con cualquiera de estos procesos, G1S o G2. Algo que se me olvidó mencionar. ¿Cómo están ustedes con respecto a este tema? ¿Lo han repasado por su cuenta? Dale. Bacán. Igual, de cualquier forma, en cualquier momento, si es que no entendieron algo, porque me quedé pegado o porque lo expliqué mal, me pueden decir y volvemos atrás las diapos que sean necesarias. Quiero mencionar también que esta etapa G0 que les mencionaba ocurre entre G1 y S. O sea, aquí ocurre. Y aquí, como les decía antes, N es igual al número de cromosomas y C es igual a la cantidad de ADN. Así que a partir del término de la fase S, la célula posee esta cualidad de estar 2N, 4C, como les decía. Dos cromosomas con el doble de cantidad de ADN. Importante para este proceso que sigue de la división celular. Es un fenómeno, la división celular, a través del cual, a partir de una célula progenitora, se originan dos células hijas idénticas, conservando el número cromosómico y el contenido. Se divide en cuatro fases: la profase, la metafase, anafase y telofase. Aquí a grandes rasgos se ve eh, la célula quizá en interfase en proceso de G1. Luego aquí atrás sucedió lo mismo, el mismo proceso, terminó la división celular y está aquí la célula en, en interfase, en G1, aquí ya está en término de la fase S o incluso en la fase G2, está 2N, 4C, y ya comenzamos con el proceso de la división celular o mitosis. Primero está la profase, que es cuando la cromatina... Estoy muy pegado. Mm. Lo lamento si me quedo muy pegado, va un poquito más... Voy a intentar arreglar el internet. Pero se ha escuchado bien, pudieron entender lo que dije. Bacán. Gracias,
Carita feliz, me hace sentir que no estoy hablando solo. Ya, estábamos en la profase. La cromatina comienza a condensarse para constituir los cromosomas, que son el estado de condensación máximo del ADN. Desaparece el nucleolo, que es una porción del núcleo que se encarga principalmente de la síntesis de ribosomas. Los centriolos emiten fibras llamadas áster que se posicionan en los polos de la célula conformando el uso mitótico. El uso mitótico es esta estructura que vemos aquí, que luego se va a encargar de separar los organelos y las cromátidas. Al final de esta fase, desaparece la membrana nuclear y los cromosomas están en su estado de máxima condensación libres en el citoplasma celular. Pasamos luego a la subfase de la metafase, que se evidencian claramente los cromosomas, los cuales se ordenan en la línea media o ecuatorial de la célula. Es decir, aquí, como se ve en la imagen. Las fibras del uso mitótico se insertan en los centrómeros. Recordad, los centrómeros son la parte más condensada del cromosoma, formando una unidad llamada cinetocoro. Estos centriolos antes que se sintetizaban en el periodo de la interfase, precursores para la síntesis del uso mitótico, que corresponden a estos filamentos que se pueden ver aquí. Esta es la metafase. Luego se da lugar la anafase, que es el centrómero de los cromosomas se separan y las cromátidas hermanas también se separan y migran hacia los polos gracias a la acción del uso mitótico. Y podemos ver una imagen real de esto, que se capta más o menos. Esta es la forma en que se ve en la vida real. Desconozco de qué tejido corresponde esta imagen. Finalmente se da lugar a la telofase, que es cuando ya los cromosomas están ya en los polos de la célula. El uso mitótico comienza a dispersarse, se reorganiza la membrana nuclear alrededor en cada núcleo, una nueva membrana nuclear, y dentro de él ya pueden empezar a descondensarse, dentro de la carioteca que es la membrana nuclear. De cierta manera, en esta fase se forman dos núcleos, entre comillas, dentro de la misma célula, y ya la célula está lista para el proceso de citodiéresis o citocinesis. Y también una imagen real de aquello. Corresponde sí a una célula vegetal, y se ven cómo migran y se forman dos núcleos hacia los polos de la célula. Este proceso de división celular culmina con la citocinesis, que es la división celular como tal, un proceso por el cual la célula predecesora se divide y da lugar a la formación y desarrollo de dos células hijas idénticas. Aquí es cuando ocurre la distinción entre células animales y vegetales. De aquí para atrás es el mismo proceso en estos dos tipos de células. Sin embargo, en las células animales, la división de la celular ocurre gracias a un surco o gracias a un anillo que se posiciona en el plano ecuatorial de microfilamentos unido a la membrana y se contrae hasta alcanzar un diámetro muy pequeño que se separa. Aquí también participa la proteína actina que lo había mencionado anteriormente. También la función que tiene este proceso es repartir los organelos celulares de la manera más equitativa posible. De cualquier forma, si es que no se repartiesen estos organelos de manera equitativa, el contenido de ADN sí se reparte de manera equitativa, y ellos tienen las expresiones genéticas que permiten a la célula hacer más organelos, sintetizar más organelos y especializarse también para cumplir la función que deben. ¿Cómo ocurre esto en las células vegetales? El proceso es el mismo, sin embargo esta célula no posee centriolo, por lo que el uso mitótico se forma a partir
de un centro organizador nuclear, que cumple la misma función que los centriolos en las células animales. Es un complejo muy similar, solo que está compuesto de una estructura distinta. Durante la citocinesis, en las células vegetales, el aparato de Golgi sintetiza numerosas vesículas que migran hacia los polos. Estas vesículas contienen organelos o estructuras fundamentales para la vida de las siguientes dos células. Se forma una estructura plana y está limitada por la membrana de los polos. Al centro se forma una placa celular que a medida que se van agregando más vesículas, esta placa se agranda y se agranda y da lugar a dos células hijas. Es más fácil verlo en una imagen, a continuación la vamos a ver. Luego las células nuevas constituyen su pared celular y con celulosa y con los componentes vitales que necesitan para la formación de esta pared. Aquí podemos ver este proceso de anafase, cuando ya migran hacia los polos. Aquí vesículas que se juntan también en los polos, sintetizadas por el aparato de Golgi, y esta formación de la placa celular. Como podemos ver aquí, ya está la célula totalmente dividida y probablemente esté en proceso de fortificar su pared celular. Aquí podemos ver una imagen real, no sé si se alcanza a ver, pero hay una línea muy pequeñita aquí, que es el comienzo de este proceso de citocinesis a través de la acción de la placa celular. Algunas causas y consecuencias de la división celular, que es importante tener en consideración para entender un poco la importancia de este proceso. Las causas que encontramos de la división se da lugar cuando la relación del tamaño núcleo y citoplasma se desequilibra. La célula quizás puede perder mucho volumen o contenido de agua, quizás por osmosis, como habíamos visto en algunas clases anteriores, o por alguna otra perturbación que pueda ocurrir. Y esta división celular contribuye a que se genere nuevamente este equilibrio entre los tamaños del núcleo y del citoplasma. Las sustancias producidas por la célula, tras alguna lesión o perturbación, también inducen a la división celular, como lo puede ser una necrohormona, que son hormonas que se sintetizan y se originan a través luego de suceder lesiones traumáticas. Algunas sustancias químicas o concentraciones anormales dentro o fuera de la célula son capaces de inducir la división celular, como también inducir como la muerte programada de la célula, como las concentraciones anormales o muy grandes de algo, de lo que sea, pueden tanto inducir la división celular como destruir la célula. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las consecuencias para los organismos, dentro de las consecuencias de esta división celular, es que para organismos pluricelulares contribuye a la reparación y crecimiento del tejido. Y para organismos unicelulares promueve la reproducción del organismo, o sea, perpetuar la especie a lo largo del tiempo. Ahora vamos a entrar y revisar la importancia de los puntos de control que ocurren a lo largo de la división celular. Corresponden a mecanismos moleculares que se encargan de corroborar que se cumplan las condiciones necesarias para pasar de una fase a otra, impidiendo anomalías durante este proceso. ¿Se ha entendido bien hasta ahora? Porque me aparece en la pantalla que como que me caigo cada rato. Vale. ¿Hay alguna duda igual sobre la citocinesis? ¿Sobre las causas y consecuencias?
Bueno, el primer punto de control se da lugar entre la fase G1 y S, durante el periodo de interfase celular, periodo de la interfase. Aquí me pregunta Carita Feliz si es que si no se reparten bien los organelos, ¿pueden haber mutaciones cromosómicas? No, las mutaciones cromosómicas se pueden dar a lugar si es que hay anomalías durante la fase S, que es el de la replicación y duplicación del ADN. De hecho, hay un punto de control que sucede ahí y que es muy importante porque eh, una anomalía en ese proceso puede generar cáncer. Y si es una anomalía sostenida en el tiempo, puede generar puede provocar metástasis, que es finalmente cuando este cáncer, esta anomalía invade otro tipo de tejido. Sin embargo, que no se repartan bien los organelos no es significado de que haya una mutación cromosómica, puesto de que el ADN que ya está en cada una de las células hijas contiene la cantidad de genes o la información genética que se necesita para sintetizar estos nuevos organelos que pueden faltar o que pueden estar en baja densidad en la nueva célula. Pero, pero no. Si no se reparten bien los organelos, no necesariamente van a haber mutaciones cromosómicas. Bacán. Bueno, este primer punto de control se da entre la fase G1 y S durante la interfase y es al final de la G1 y principalmente se debe a que la mayoría de las células en este periodo entran a la fase llamada G0, que está a la espera de condiciones ambientales que permitan a la célula seguir con la fase S sin problemas. El segundo punto de control puede ocurrir en cualquiera de las fases de interfase, pero mayoritariamente ocurre al final de G2, y su función principalmente la de corroborar la replicación de ADN para que se esté realizando de buena manera, de manera correcta, y de no ser así, existe una proteína muy importante que la mencionan mucho, que es la P53, que es una proteína que se encarga de reparar los segmentos de ADN dañados. Yo estuve buscando videos, que también los vamos a subir, que es con respecto a esto, y hay uno que es bacán y que explica cómo funciona la P53, así como a nivel ya a más profundidad. Que es bacán igual verle ese tipo de videos para contextualizar un poco y tomarle el peso a este proceso que es fundamental, la verdad, para nuestras vidas. Y el tercer punto que ocurre es entre la metafase y la anafase, ya en el proceso de división celular, y se preocupa fundamentalmente de que se separen de manera correcta los cromosomas. Y también se encarga de impedir la degradación de enzimas fundamentales que, que ocurren en este proceso. Yo desconozco el nombre de la enzima que cataliza alguna reacción necesaria, pero deben haber muchas. O quizás las enzimas que catalicen la síntesis de lactina o de los centriolos o del uso mitótico no pueden ser degradadas durante este proceso debido a que no se podría generar la división celular. Y eso, aquí vemos en la imagen un resumen de lo que pueden ser estas tres puntos de control. Y aquí aparecen unas preguntas, que es como una forma en que se puede explicar que es la pregunta que se hace la misma célula y que si están completas las preguntas, puede pasar a la siguiente fase. Es decir, entre G2 y la mitosis está todo el ADN replicado, está favorable a mi entorno y la célula ya es bastante grande para tener quizá el volumen casi de dos células. Está todo el ADN bien replicado y eso. ¿Una duda con los puntos de control? De la importancia de estos puntos de control. Ya.
Ahora ya para ir terminando un poco con esto del ciclo celular, recalcar nuevamente la importancia de este ciclo, la importancia también de mantener un estilo de vida lo más saludable que podamos, eh, debido a que las cosas nocivas que hacemos con nuestro cuerpo repercuten en las células, en nuestras células especializadas, y de no existir este ciclo o de verse interrumpido por un estilo de vida nocivo para nosotros mismos, mm, no podríamos crecer, desarrollarnos o regenerar nuestros tejidos o reproducirnos de una manera óptima. Eh, las funciones de los seres vivos que dependen de este ciclo celular se pueden resumir en todas, en todo lo que somos nosotros: embriogénesis, formación de tejido, ya sean todos los sistemas de nuestro cuerpo, la formación de órganos, el crecimiento y desarrollo de los mismos, también crecimiento y desarrollo de los tejidos, eh, del sistema nervioso, de cómo funciona, y la regeneración de los mismos cuando ocurre algún tipo de perturbación. Este ciclo es sumamente importante, por lo que también esta proteína P53 se le da mucha cabida de mencionar, puesto que es la encargada natural de combatir contra el cáncer en nuestro cuerpo. Cabe señalar también que el ciclo celular permite entender y prevenir enfermedades como el cáncer, que se da producto de las alteraciones de este ciclo. El simple hecho de observar a que cada organismo puede crecer, desarrollarse y reproducirse, curar sus heridas, permite conocer cuál es la importancia de este ciclo celular. Eso, eso chiquillos, con el ciclo celular. ¿Queda alguna duda con respecto a alguna de las fases, del orden, de los puntos de control, de los organelos que son fundamentales para que esto suceda? Bacán, bacán. Perdón, chiquillos, si es que me quedo pegado a veces, pero que este internet. Ya. ¿Les parece si hacemos un break de 10 minutitos y seguimos con lo que viene, que es homeostasis, la regulación de nuestro sistema? Y eso ya corresponde al módulo electivo, así que las personas que no estén en el módulo electivo, si quieren, los invito a que se queden, a que vean la clase, y si no, bueno, no hay problema tampoco. Ya, entonces unos 10 minutitos y le damos. Ya, pues, mano. Ya. Entonces estamos. ¿Se ve la imagen, chiquillos? Ya, acá. A ver, estoy... Alt H. ¿Cuál es Alt, hermano? Ah, ya cacho. Ya, entonces ya vamos a partir. Bueno, ya vamos a verlo. En verdad vamos a introducir el tema de la homeostasis y, y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se va dando la clase. Eso sí va a ser una mitad hoy y la continuación va a ser la próxima semana. Y bueno, como les comentaba, es Luca y esperamos tener preguntas o sea, integrar preguntas tipo PTU, que así, se llama así ahora, ¿cierto? PTU. Ya. Entonces, démosle.
Ya, antes de comenzar a hablar acerca de la homeostasis, primero tenemos que tener presente y saber bien lo que son los sistemas. En la biología, los sistemas o un sistema es una porción del universo compuesta eh, por un conjunto de elementos organizados entre sí, que interaccionan entre sí, y las dimensiones de este sistema, los límites del sistema como tal en la naturaleza no existen, sino que nosotros, los seres humanos, somos los que establecemos los límites de un en función del objetivo que nosotros nos proponemos a estudiar. Acá, como podemos ver en la imagen, esto vendría siendo un sistema. Espérenme un poquito. Ya, chao, que estés bien. Ya, continuando entonces lo que le estaba comentando, acá podemos ver una imagen donde se puede apreciar el sistema sanguíneo, el sistema pulmonar, que son sistemas que están dentro de nosotros, y al mismo tiempo al lado derecho observamos una imagen de una planta que también eso es un sistema en sí, en donde está recibiendo luz solar. Por otro lado está absorbiendo agua y nutrientes de las raíces, oxígeno oxígeno, está liberando oxígeno y está absorbiendo carbono. Eso es un sistema ya como tal, un sistema integrado y todo eso. Pero para que tengan en consideración, es importante el sistema. Entonces es una porción del universo y está compuesta por un conjunto de elementos que interaccionan entre sí. Eso es lo principal, lo esencial. Y entonces, dicho distintos tipos de sistemas y que se van a clasificar en tres y va a depender del intercambio que se produce con su entorno. Eh, Sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Acá, como podemos apreciar en la imagen, es básicamente tal y lo que muestra en la imagen. Un sistema aislado, acá podemos ver que el intercambio de energía está representado con la flecha roja y el intercambio está representado con la flecha morada. En un sistema aislado, la flecha topa, digamos, con una barrita, es decir, que en un sistema aislado ambas flechas topan, no hay un flujo de energía y materia, está aislado el sistema. Por otra parte, tenemos el sistema cerrado, donde sí hay un intercambio, un flujo de energía, no así de materia, y finalmente tenemos un sistema abierto en donde hay un intercambio de energía y materia, hay flujos de energía y materia. Esto lo podemos ver a continuación con ejemplos. Por ejemplo, tal y como les mencionaba anteriormente, un sistema aislado no intercambia materia ni energía con el medio. Entonces tenemos un ejemplo como tenemos, por ejemplo, un termo. El termo, bueno, si bien es cierto, no es tan aislado teóricamente, ya que el agua o lo que echemos en el termo no siempre se va a mantener caliente, sino en un momento se va a enfriar. Eso quiere decir que hay un flujo de energía. Pero para el caso, para el ejercicio, sí sirve el ejemplo del termo, ya que cuando uno echa, en primera instancia, cuando uno echa té, agüita, cualquier cosa que quiera mantener caliente, en el fondo el calor se conserva ahí, y la comida o el agua o el tecito se conserva ahí también, no se sale, o sea, no hay un flujo de materia y tampoco hay un flujo de calor, ya que se mantiene ahí a la misma temperatura que se ingresó el líquido o la comida. Eh, pero dejen silenciar un poquito el celular. De momento, chiquillos, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Cualquier cosita me dice nomás. Yo no sé si me veo. Sí, sí me veo. Ya. Ya, entonces continuando con los tipos de sistemas, tenemos el sistema aislado, que lo acabo de explicar. Por otro lado está el sistema cerrado, que como les mencionaba anteriormente, no intercambia materia, pero sí energía. Y acá podemos ver, por ejemplo, el caso de la ampolleta, que emite luz, emite energía. Sin embargo, la ampolleta, no hay una materia, no hay materia que esté intercambiándose con el medio ambiente. Lo mismo con la olla de presión. Podemos ver que hay energía, en este caso la presión, pero no hay un intercambio de materia con el medio ambiente.
Y por último tenemos los sistemas abiertos que intercambian materia y energía. Y acá tal es el caso de la fogata que desprende calor y además a veces cuando uno hace fogata o prende fuego, quienes comen asadito saltan chispas. Entonces hay un intercambio de materia, un intercambio de energía en forma de calor. Y por otro lado también tenemos un sistema acá donde hay vacas que están pastando, están comiendo, alimentándose, y las vacas cuando se alimentan también defecan, entonces ahí hay un intercambio de materia, un intercambio de energía, ya que las vacas se alimentan del pasto, que le proporciona los nutrientes, la energía para que la vaca pueda hacer sus procesos biológicos y poder vivir. Bueno, los seres vivos y sistemas abiertos. Acá en esta sección vamos a entender que en verdad los seres vivos, nosotros mismos somos sistemas abiertos y por lo tanto dependemos del intercambio de materia y energía para mantenernos en funcionamiento, para que nuestras actividades biológicas se mantengan en funcionamiento y podamos sobrevivir, podamos vivir. Acá yo puse un ejemplo que es básicamente el mismo del anterior, que es el de la vaca, que cuando una vaca come pasto, obtiene parte de la materia y la energía que necesita para vivir, lo que les mencionaba. De esta misma forma, la planta también obtuvo la energía directamente del sol y la materia orgánica e inorgánica del suelo y del aire, los nutrientes, eh, los, digamos, los compuestos orgánicos que ya vienen siendo como las heces de la vaca o bien la vaca que se murió y que se descompuso. Bueno, concretamente, entonces la planta incorpora agua, dióxido de carbono, nutrientes por medio de la raíz de la hoja. Y gracias a la energía solar captada, estas moléculas que capta, todas estas cosas que capta, la puede transformar por medio de la fotosíntesis en glucosa. O sea, y esa glucosa, ese compuesto que elaboró la planta, queda en ella. Y que después la vaca al alimentarse está ingiriendo glucosa, lo cual le permite a la vaca sobrevivir, mantener su funcionamiento vital, mantener sus actividades biológicas en funcionamiento. Entonces los seres vivos de esta manera adquieren materia y energía, y materia vendría siendo el pasto en sí, y la energía lo que está dentro del pasto, en este caso la glucosa. Entonces en su interior se producen transformaciones mediante las que se obtienen materiales nuevos y se almacena la energía. Estos procesos nos permiten realizar diferentes actividades y crecer, vivir. Entonces, como consecuencia de estas transformaciones, se liberan desechos y calor al exterior. La vaca entonces come ese alimento del pasto que es la materia. Luego, al comer el pasto, su cuerpo adquiere glucosa, que es lo que la planta había elaborado. Finalmente, la vaca después defeca, y eso ya se conoce como lo que acá les menciono, desecho y calor al exterior. La popó de la vaca probablemente esté caliente cuando hace popó. Entonces ahí se libera calor, que es energía, y el desecho que vendría siendo la materia. Entonces en los sistemas abiertos es importante tener presente que siempre hay un flujo constante de energía y materia. Tal y cual como se muestra en la imagen acá, el venado, el alce se alimenta de la planta, del pasto, luego defeca o muere, lo cual los hongos después van a descomponerlo, y estos hongos después transmiten nutrientes al suelo, de los cuales se alimenta la planta. En fin, es un ciclo constante de intercambio entre de intercambio entre materia y energía, un flujo constante de lo que les mencionaba, materia y energía. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Voy bien? No sé si tienen alguna duda que no haya estado de momento en el PPT, me pueden preguntar. Ok, no era esto. Pucha, quería poner el chat.
Ya. Ah, ya, bacán. Va bien entonces, ya. De todas formas, la pregunta siempre es la misma. Cualquier cosita, cualquier duda me dicen nomás y no hay ningún problema en que me interrumpan. Para eso estamos, para explicarles. Ya, entonces los subsistemas. Ya vimos lo que son los sistemas, vimos que hay siempre flujo constante de energía y materia en los sistemas abiertos, que es a los cuales pertenecemos nosotros y la mayoría y todos los seres vivos, en verdad. Entonces, sí, continuamos, pues los sistemas no son tan simples como parecen. O sea, ya vimos que hay toda una, acá hay toda una, en este caso, flechas que representan flujo e interacciones entre sí, y acá solamente tenemos, ¿cuántos? 5 componentes, un alce, un venado, un sol, el sol, la flor, el hongo y bacterias. Piensen ustedes que en la vida real hay distintas especies, ya también se relaciona con lo que vimos en la clase anterior acerca de la biodiversidad. Bueno, ustedes podrán entender que la biodiversidad significa muchas especies. Bueno, son muchas especies que tienen estos procesos, estas interacciones entre sí. Entonces, por eso decimos que los sistemas no son simples, como parecen. Y su complejidad depende de la cantidad de componentes que poseen y de las relaciones. Es decir, acá vemos que son 5 componentes, como les mencionaba. Vemos que en la vida real hay distintas especies, distintas plantas, distintos animales, distintas maneras de obtener energía, distintos flujos de energía. Entonces, la complejidad va a depender de los componentes que constituyan estos sistemas y también de las relaciones que se establecen en esto. Algunos elementos del tema están estrechamente relacionados, están más estrechamente relacionados que otros y llevan a cabo un trabajo en común. Este grupo de elementos que cumple una función determinada mm, se denomina subsistema. Por ejemplo, el cuerpo de un animal vertebrado está compuesto por los siguientes subsistemas. Subsistema para la nutrición, subsistema para la relación, subsistema para el sostén y el movimiento, ahí me equivoqué en escribir, y el subsistema de reproducción. Entonces, importante entender que los sistemas no son simples, son complejos y el grado de complejidad de cada sistema va a depender de la cantidad de componentes y de las relaciones que existan entre estos. Entiéndase relaciones como los que le he mencionado y le he hecho hincapié harto, que básicamente de que se come, luego defeca, y todo eso tiene una repercusión. Entonces ya. Y bueno, los elementos que componen el sistema cuando están relacionados entre sí y llevan a cabo un trabajo en común, eso se denomina subsistema. Por ejemplo, nosotros, a ver, sabemos que sin ir más allá de nosotros mismos, nosotros por dentro tenemos distintos sistemas. Tenemos el sistema reproductor, el sistema nervioso, el sistema esquelético, etc. Todos esos son conjuntos de células que son seres vivos. Son en conjunto todo ese grupo de células van formando sistemas que van a tener una función determinada. O sea, el sistema esquelético tiene una función determinada para nosotros, lo mismo que el sistema nervioso, el sistema reproductor, etc. Y como les mencionaba, existen 4 subsistemas para los vertebrados. Bueno, el primero es el subsistema para la nutrición. Acá teníamos el sistema digestivo, respiratorio y circulatorio y excretor, que es como lo que podemos ver acá en las imágenes de abajo. El primero acá está el sistema digestivo, en segundo lugar tenemos el sistema respiratorio y por último tenemos el sistema circulatorio. Bueno, estos sistemas incluyen todas las estructuras como estómago, pulmones, venas, e intervienen en la captación de nutrientes, el procesamiento para la obtención de energía y la eliminación de desechos. Es decir, por ejemplo, la sangre
no solo es sangre, sino que lleva también nutrientes que los transporta alrededor de todo el cuerpo. Lo mismo los pulmones nosotros respiramos, estamos procesando, captando, en este caso no nutrientes, pero sí oxígeno que es importante para nuestras funciones. Eh, Chiquillos, ¿me darían unos minutitos? Yo voy y vuelvo, me demoro súper poco. Ya, entonces continuamos. Quedamos en esto, bueno, los subsistemas para la nutrición. Entonces era lo que les mencionaba. No sé si tienen alguna duda con respecto a este subsistema. El sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. No los voy a ver como tal acá en esta presentación. Más adelante probablemente, bueno, más adelante también se relacionan con la homeostasis, pero de momento no lo estamos viendo en mayor profundidad, sino que saber que el subsistema para la nutrición está compuesto por sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Y que esto interviene en la captación de nutrientes, procesan energía y eliminan desechos. Y bueno, ahí pueden ver que el ser humano también cabe en todo esto que le estoy mencionando, la eliminación de desechos. Ahí es cuando hay un flujo de materia, un flujo de energía. Y bueno, básicamente es súper redundante todo esto. O sea, es redundante, pero al mismo tiempo es como aplicable y es súper tangible en distintas, no solo en nosotros, sino que en distintos sistemas que podemos ver nosotros. Ya. Continuando, tenemos el subsistema para la relación. Acá está el sistema nervioso y endocrino. Y básicamente estos sistemas coordinan e integran respuestas adaptativas, rayos, adaptativas del organismo frente a cambios que modifican su estado de equilibrio u homeostasis. Incluye todo aquello que permite la recepción de estímulos, procesos internos que se generan como consecuencia de estos y las respuestas asociadas. Forman parte de este subsistema las glándulas endocrinas y el cerebro. Bueno, acá lo que quiere decir este párrafo es que, por ejemplo, yo recibo una señal, yo recibo un estímulo, hay un proceso interno, un proceso dentro de mí que ese estímulo lo traduce en una consecuencia que vendría siendo una respuesta asociada a este estímulo. Por ejemplo, cuando yo me pincho con una aguja, automáticamente saco el dedo y ahí el estímulo vendría siendo como el pinchazo, yo el haberme pinchado con la aguja, y dentro de mí ocurren muchos procesos que involucran el sistema nervioso y endocrino. Yo creo que en este caso más nervioso. Me desconozco si en este caso como el endocrino también participa como en esta cadena, pero es importante entender que el estímulo, el pinchazo, después viene un proceso interno que traduce en que yo finalmente quite la mano. Esa es mi respuesta asociada al estímulo. Quitar la mano, quitar el dedo, para no seguir pinchándome. Es como una respuesta automática que tenemos, no solo con eso, con distintas cosas. Entonces acá podemos ver el sistema nervioso y por otro lado podemos ver el sistema endocrino, que acá está el hipotálamo, tiroides, glándulas suprarrenales y ovarios, y para el hombre los testículos. Justo no me dejaba ver ahí la parte. Bueno, entonces eso.
con respecto al subsistema para la relación. En tercer lugar tenemos el subsistema para el sostén y movimiento. Acá está el sistema muscular y el sistema esquelético o sistema musculoesquelético. Está formado por estructuras que permiten el desplazamiento y el mantenimiento de una posición. Por ejemplo, el esqueleto y los músculos. Bueno, no quiero hacer mucho hincapié en esto, la verdad es simple en el sentido de que los músculos, tanto los músculos como el esqueleto, son quienes finalmente articulan los movimientos, quienes, por ejemplo, nos permiten estar parados, hincados, hacer ejercicio, en fin. Todo lo que está relacionado con el desplazamiento, con la movilidad, está relacionado con el sistema musculoesquelético. Y que es importante también siempre tener en cuenta, esto es un sistema, en lo anterior también es un sistema, y en el fondo son ambos sistemas que son diferentes entre sí, de igual manera dependen del otro. Eso siempre es aplicable para todo, así como lo podemos ver desde una perspectiva de medio ambiente, en donde podemos ver a la vaca pastando, haciendo popó, y la planta recibiendo sol. Bueno, lo mismo pasa dentro de nosotros. Los distintos sistemas están relacionados entre sí también. Y dentro de cada sistema también hay relaciones entre sí. De hecho, acá el sistema que tenemos nosotros dentro está compuesto por distintos subsistemas, y cada subsistema también está relacionado con el subsistema de al lado, por así decirlo. Y finalmente tenemos el subsistema de reproducción. Acá está el sistema reproductor, e incluye las estructuras que intervienen en la reproducción del ser vivo, como ovarios y testículos. Acá una imagen del ovario y de los testículos. Y eso, con respecto a los subsistemas. Acá hasta acá, ¿alguna duda? Algo que no le haya quedado claro, algo que no esté en el PPT y quieran preguntar, siéntanse en confianza de poder hacerlo. Si quieren pueden activar el micrófono. Todo claro, ya, bacán. Entonces, continúo nomás. Cualquier cosa me interrumpen nomás. Ya. Bueno, acá se puede concluir entonces que la acción coordinada de los diferentes subsistemas determina la función del sistema viviente en su conjunto y permite que los organismos se desarrollen en forma autónoma. Básicamente lo que les decía, acá el sistema viviente que vendríamos siendo nosotros, o para el caso de los subsistemas, los seres vivientes vertebrados, se concluye que la acción coordinada, es decir, la relación entre estos diferentes subsistemas, determina la función de nosotros. Es decir, el subsistema musculoesquelético determina de cierta forma nuestra morfología. Asimismo, nuestro sistema nervioso y endocrino también va a determinar, entre comillas, como nuestro comportamiento a cierto estímulo, en fin. Lo importante es entender que todo está relacionado. Bueno, el sistema célula y el subsistema membrana. Entonces, como ya sabemos, las células son las unidades estructurales y funcionales de los organismos, y como todo sistema abierto, intercambia materia y energía con el ambiente. Acá recuerden, no sé si recuerdan la membrana plasmática, pero la membrana plasmática es el límite celular y además es la estructura que regula el intercambio de sustancias entre el citoplasma, lo que está dentro de la célula, y el líquido intersticial que rodea las células de los organismos pluricelulares. Acá el líquido intersticial vendría siendo como lo que está fuera del medio interno de la célula. Imagínense que es un sistema, un conjunto de muchas células juntitas entre sí, pero de igual forma hay espacios como entre las uniones. Todo ese espacio
imagínense ustedes dentro de agrupaciones de muchas células, todo ese espacio va a tener líquido intersticial. O sea, todos esos espacios entre las células, a eso se refiere el líquido intersticial, que rodea a las células de los organismos pluricelulares. Correcto. Bueno, entonces, gracias a que las propiedades de selectividad y direccionalidad de la membrana plasmática estamos hablando, la membrana, valga la redundancia, consigue diferenciar la composición del citoplasma de la del líquido intersticial, generando las condiciones adecuadas para el desarrollo del metabolismo. Entiéndase metabolismo como el conjunto de reacciones químicas en el interior de las células, gracias a las cuales la materia y la energía pueden ser aprovechadas por esto. Acá el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo, son dos reacciones que tienen relación con la materia y la energía, con la destrucción y la creación de esa materia y esa energía, cómo se aprovecha. Entonces, continuando. Bueno, acá tenemos una imagen. Acá podemos ver una membrana plasmática con su bicapa lipídica, los fosfolípidos, conjunto con las proteínas y las antenitas que están en las proteínas. Acá el sistema es la célula y el subsistema vendría siendo la membrana celular. O sea, por así decirlo, la célula es un sistema y dentro de la célula hay una membrana plasmática que al mismo tiempo también es un sistema, pero al estar dentro de la célula se considera un subsistema. Bueno, entonces las propiedades de la membrana, acá podemos ver que es selectiva, o sea, como que selecciona lo que deja pasar o no. Todo esto tomando en cuenta como señales que la membrana posee. Acá las antenitas para eso son para captar señales, por ejemplo, con respecto a la concentración que hay fuera de la célula y dentro de la célula, y así ven hacia dónde dirige como los traspasos. Lo vamos a ver a continuación en un poco más detalle, pero la selectividad guarda relación con eso, con la con la selectividad, valga la redundancia, es decir, la membrana selecciona como qué deja pasar, qué no deja pasar, hacia dónde lo pasa, en qué dirección. Eso está relacionado con la direccionalidad. Y acá el leak es distinto del LIS. El leak es el líquido intracelular y el LIS es lo que le mencionaba anteriormente, el líquido intersticial. Son distintos, o sea, lo que hay dentro de la célula, el líquido que está dentro de la célula, es distinto al medio externo. Vamos a ver que hay distintas concentraciones más adelante que lo hacen diferente y que condiciones de concentraciones que también debe mantener, que se deben mantener. Y bueno, todo eso finalmente desencadena en el metabolismo, que es que guarda relación, como aquí vemos, con las reacciones químicas que ocurren al interior de las células y que están relacionadas con la materia y la energía. Medio interno y homeostasis. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar como un poquito más de homeostasis. Ya no, esta clase igual no es tan larga. Quería introducir igual el tema, ver cómo estaban también con las cosas que ya he mencionado. Entonces, bueno, el medio interno es un término que lo creó y fue utilizado por el fisiólogo francés Claude Bernard en el siglo XIX y lo ocupó básicamente para referirse al ambiente en el cual las células de un organismo pluricelular interactúan. Propuso que mantener sus condiciones constantes es vital para los organismos. O sea, como les mencionaba, imagínense ustedes, no puse una foto en barrera, pero busquémosla.
Pueden ver la pantalla de Google, ¿o no? Eh, Sí, hermano, sí se ve. sí, ya, miren. Bueno, esto ya son imágenes como más reales, no tanto como las que estamos viendo, pero acá, por ejemplo, vemos que están las células, supongamos que así se ven, y por ejemplo, pero ahora no ven el puntero. Ya, pero por ejemplo, están los circulitos y el color y como el espacio que hay dentro, entre cada circulito, eso se conoce como, eh, ¿cómo se llama? Como medio externo. A ver, creo que me confundí un poco. Ya. No, no, en el fondo estaba bien. O sea, en el fondo, como todo ese espacio donde están muchas células es como el medio interno. Y, y tiene ciertas condiciones de, por ejemplo, pH, de temperatura, que tienen que ser constantes para que por ejemplo, las funciones que llevan a cabo cada una de las células y que en conjunto puedan funcionar bien. Entonces, en 1930, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon asignó el término homeostasis al concepto desarrollado por Bernard, que quiere decir que era el medio interno, y lo definió como un estado de equilibrio en que se mantiene el ambiente interno y que se debe a la incesante interacción entre todos los procesos reguladores del cuerpo. La pérdida de la condición de homeostasis puede derivar en enfermedad y muerte para el organismo. O sea, es importante mantener la homeostasis dentro de nosotros, dentro de los sistemas, para que finalmente ellos puedan funcionar de buena manera, para que puedan llevar a cabo sus funciones de manera óptima. Y acá, como los que les mencionaba anteriormente y lo que les mencionaba más anteriormente, de que acá podemos ver que está el sistema excretor, el sistema musculoesquelético, ahora sí tengo el puntero, el sistema digestivo, circulatorio, excretor, reproductor, músculo esquelético, respiratorio, nervioso, endocrino. En el fondo, como lo que le explicaba antes, todos los sistemas independientes entre sí, me refiero a independientes entre sí porque llevan funciones que son pertinentes a cada sistema y que no la hace el otro. No obstante, cada sistema está en comunicación, está interactuando con los demás sistemas. O sea, si nosotros, por ejemplo, para nosotros no funcionara el sistema respiratorio, es muy probable que, por ejemplo, bueno, nos muramos, pero en conjunto de eso porque dejen de funcionar otros sistemas más. Acá está el medio interno, que era lo que les mencionaba anteriormente. Y bueno, básicamente eso quiere decir la imagen, que esa era la idea de poner esta imagen, como que vieran que en el fondo todo está conectado. Ya. Entonces, el medio interno es el líquido extracelular, LEC, integrado por el líquido intersticial y por el líquido intravascular, es decir, el plasma contenido en los vasos sanguíneos. Ya vamos a ver una imagen donde van a poder entender mejor. El LEC el líquido extracelular, se encuentra en compartimientos cuyos límites están formados por las membranas plasmáticas, por lo que existe un intercambio continuo y regulado de sustancias entre el medio interno y el citoplasma celular. Acá yo antes dije como que me había confundido, estaba bien, pero no quiero que se confundan ustedes en que, por ejemplo, el citoplasma celular vendría siendo como
como lo que está dentro de la célula. No nos referimos a medio interno, lo que está como dentro de la célula. Eso es citoplasma. El medio interno vendría siendo como, imagínense lo que les decía, un grupo grande de células y que hay espacio entre ellos. Todos esos espacios hay un líquido. Ese líquido es el medio interno, digamos, imagínense donde están colocadas las células. Y ese líquido tiene que respetar ciertas condiciones de pH, de temperatura, para que puedan llevarse a cabo las funciones biológicas de la mejor manera posible. El LEC es una solución compuesta mayoritariamente por agua y por diversos solutos como iones y moléculas. Contiene grandes cantidades de iones de sodio, cloruro y bicarbonato, además de nutrientes para la célula: oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. También contiene desechos celulares como dióxido de carbono y urea, que serán excretados a través del sistema excretor. Además de su composición, hay otras variables del medio interno que deben ser reguladas, entre ellas temperatura, volumen, concentración de gases y pH. Bueno, lo que les mencionaba son como las condiciones que debe mantener el medio interno para que se puedan llevar a cabo las funciones de la mejor manera, de manera correcta. O sea, cuando hablamos de homeostasis, nos estamos refiriendo al medio interno y que ese medio interno debe estar en equilibrio. Es decir, no sé cuál es el pH al cual debe, pero por ejemplo, suponiendo que es 7, no debe ser muy ácido ni muy básico, ¿no? O sea, no debe ser más allá de 8 ni más allá de 6, porque más allá de 6 me refiero a 6, 5, 4, ahí ya sería muy ácido. 8, 9, 10 ya sería muy básico, y eso afecta en las funciones que llevan a cabo estos distintos sistemas, o mejor dicho, subsistemas que conforman un sistema. Bueno, acá podemos ver lo que les mencionaba, están las células. Todo esto que ven acá vendría siendo el líquido como el medio interno. El líquido intracelular es distinto del medio interno, eso era lo que quería explicarle anteriormente. Líquido intracelular o citoplasma es lo que está dentro de cada célula, pero fuera de cada célula, cuando tenemos un conjunto de células, cuando tenemos seres pluricelulares como nosotros, acá todo esto es el medio interno. Acá está el vaso sanguíneo y ambos líquidos, el intravascular y el que vendría siendo el medio interno. Hasta acá, ¿hay alguna duda? A lo mejor fue un poco más confuso quizás esta parte, me anduve enredando un poco ahí, pero si tienen dudas, pregunten nomás, no hay ningún problema. No sé si quedó claro, hay algo que no quedó tan claro. Ya, bacán. Membrana celular y homeostasis. La mantención de la homeostasis, el equilibrio, depende de la interacción de todas las células del cuerpo, particularmente de las funciones de intercambio y comunicación propias de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Que para mantener como la homeostasis, para mantener el equilibrio en el medio interno, que es esta solución que tiene distintos compuestos que se los mencioné acá en el último párrafo. Bueno, para mantener la homeostasis en externo, es importante que haya una interacción de todas las células del cuerpo, y particularmente las células de tipo de intercambio y de comunicación, o sea, que cumplen estas funciones.
ya que, digamos, para regular como todo este medio externo, es decir, como para saber a qué pH debo estar, a qué temperatura estar, hay una comunicación entre las células. Eso es lo que quiero que entiendan, para saber cómo las condiciones adecuadas de todos los parámetros físicos a los cuales debe estar el medio interno para que se cumplan las funciones. Hay una comunicación por parte de las células, principalmente las células que cumplen funciones de intercambio y comunicación y que son propias de la membrana plasmática. Ya pueden imaginarse ustedes que la membrana plasmática es como lo que está al extremo de la célula, es como el entorno, entonces ellos son los que mantienen como la comunicación con las células. ¿Cómo se comunican las células? Bueno, se comunican por señales, como por las concentraciones que hay, o sea, la plasmática, la célula, la membrana plasmática de la célula es capaz como de percibir si, por ejemplo, en el medio interno hay mucho sodio y no debe haber mucho sodio y tienes que disminuir. Bueno, ahí se va a desencadenar un proceso que va a regular esto, y en estos procesos, como en todas estas señales, en todas estas cosas que, en las cuales se debe mantener como ciertos parámetros, van a actuar las células principalmente de funcionamiento de intercambio. Bueno, las funciones de intercambio, las células que cumplen funciones de intercambio, principalmente son para mantener el equilibrio hemostático. Es necesario que para mantener este equilibrio hemostático es necesario que las células intercambien sustancias con el medio extracelular. Lo que les decía igual, que esto ocurre mediante dos tipos de transporte pasivo y activo. A eso me refería con las concentraciones, que por ejemplo, hay mucho sodio y no debe haber, la célula va a actuar, en este caso, intercambiando sustancias. Ya acá, por si no lo recuerdan, pero acá tenemos el transporte activo, transporte pasivo. En este tipo de transporte la célula no consume energía, eso es como lo principal, lo característico de este tipo de transporte, que no consume energía, y en este caso la energía es el ATP. Las sustancias se mueven a favor del gradiente de concentración o del gradiente electroquímico, es decir, van de mayor a menor concentración o de mayor a menor carga eléctrica. Son ejemplos de transporte pasivo. La difusión es cuando la molécula, por medio de la bicapa lipídica, o sea, por medio de los fosfolípidos. La difusión facilitada es cuando pasan por medio de una proteína, pero por ejemplo la proteína, la molécula llega acá y la proteína cambia de forma y finalmente la pasa hacia el medio interno, el medio intracelular, o bien o bien hacia el medio extracelular. Eso va a depender de la concentración, es decir, si por ejemplo acá tenemos mucho sodio y acá poco sodio, el sodio tiene que pasar hacia el medio interno, hacia el medio intracelular, de mayor a menor concentración. Y también está la difusión por canales, que acá, al contrario de que acá la proteína básicamente no cambia de forma, sino que como que se abre y deja pasar en este caso, al sodio que podemos ver. Y la osmosis, que es básicamente lo mismo, a diferencia de que la osmosis siempre ocurre a través de una membrana semipermeable, y por lo general cuando hablamos de osmosis, esta es como la primera imagen a la cual recurrimos para entender bien las cosas. Pero acá también lo mismo, como que acá en este compartimento podemos ver que hay menos moléculas de agua, o también podemos ver que hay mayor moléculas de
de sucrosa. En este caso, las moléculas de agua van de mayor concentración a menor concentración. Podrían ir, por lo general, la semipermeable permite pasar agua. De hecho, acá se usa. Eso es como eso es la característica de los MOSI. Por lo general es flujo de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Quería hacer una pregunta? ¿O no? Ya. El transporte activo ocurre en contra del gradiente de concentración o del gradiente eléctrico, por lo que requiere consumo de ATP. También depende de la presencia y de la actividad de las proteínas transportadoras en la membrana plasmática. Bueno, acá, al contrario de lo que ocurre en el transporte pasivo, acá hay gasto, consumo de energía, es decir, ATP, y por lo general estamos hablando de proteínas como bomba sodio-potasio, que lo que hace es, por ejemplo, transportar, en este caso, las moléculas en contra del gradiente de concentración. Ya no van a favor, en contra. Es decir, si afuera hay más, igual yo puedo hacer o sea, por ejemplo, si afuera hay más potasio, y lo que debería suceder es que el potasio debería ingresar a la célula, lo que va a pasar es que igual yo voy a poder sacar más potasio hacia afuera, aunque sea en contra del gradiente de concentración. Bueno, las funciones de comunicación, las anteriores eran las funciones de intercambio, y ahora estamos viendo las funciones es decir, cómo se comunican las células entre sí. Bueno, acá es importante saber que las células requieren comunicarse entre sí para coordinar sus acciones. Las células del cuerpo emiten y reciben señales que les permiten hacerlo, es decir, que permiten cómo coordinar las acciones. La característica de esta comunicación celular depende de varios factores, como la distancia que se separa a la célula, el medio por el que se debe viajar el mensaje, el medio por el que debe viajar el mensaje y los tipos celulares que comunican. Son 4, que es la dependiente de contacto, la paracrina, la sináptica y la endocrina. Ya las veremos a continuación de manera simple, con la intención de que entiendan. Y si hay alguna duda, chiquillas, me dicen, no más ningún drama. Acá la comunicación entre células adyacentes. Acá es la dependiente de contacto. Adyacente quiere decir que está al ladito. Cuando las membranas celulares están muy próximas, es posible que se establezcan uniones en hendiduras. Estas se constituyen entre ciertas proteínas integrales de ambas membranas, formando un canal llamado conexión que comunica los citoplasmas. O sea, acá como muestra la imagen, acá tenemos una membrana plasmática, como son células adyacentes. Acá está la otra membrana plasmática, es decir, células que están muy cerca, prácticamente al lado. Se comunican mediante un conexón, que así se ve como desde una membrana, desde la cara de una membrana, y lo que hace es como conectarla con la otra membrana. Bueno, ahí van a ver flujos de gases, etc. Lo importante es que la dependiente de contacto o entre células adyacentes va a ser mediante un conexón y están muy cerca. La comunicación celular a distancia o paracrina se basa en la interacción entre una célula que emite una señal química, un mediador químico o primer mensajero, o primer como también se le dice, y una célula diana que recibe esta señal gracias a un receptor específico para esta y que responde cambiando su actividad.
Los tipos generales de este tipo de comunicación son local, endocrina y nerviosa. La local, perdón, la local o paracrina, como le había dicho, las moléculas mensajeras son mediadores químicos locales secretados por la mayoría de las células del cuerpo y tienen un rango de acción limitado solo a células vecinas, por ejemplo, histamina y prostaglandinas. Acá lo que pasa es que la célula emite una señal química, emite una señal, y esta señal sale hacia el medio interno, y finalmente llega a otras células cercanas, entre comillas cercanas, no tan cercanas, así como las células adyacentes, la comunicación por contacto. Y bueno, la señal llega como a la membrana, a la proteína pertinente, y ahí se produce como la acción y todo, y la comunicación. Está la endocrina, que acá las sustancias químicas que actúan como mensajeros son las hormonas secretadas por células endocrinas. Viajan a través de la sangre hasta una o más células diana de distintas partes del cuerpo, por ejemplo, el cortisol y la tiroxina. Acá la célula endocrina emite una señal hormonal, emite una hormona, que la hormona viaja por el torrente sanguíneo, finalmente llegando al receptor. Y tenemos la comunicación nerviosa o sináptica. Acá los mensajeros químicos son neurotransmisores producidos por las neuronas y liberados en las sinapsis sobre las cuales las células dianas en las que actúan, sobre las células dianas en las que actúan. Por ejemplo, la dopamina y la serotonina. Acá tenemos la neurona y que emite señales, emite neurotransmisores, y en la célula blanco, que es quien los recibe, acá en este espacio ocurre la sinapsis, y eso, a priori, como para que entiendan estos mecanismos. La verdad, aún no vemos ninguno en profundidad, esto es solamente para que lo vayan tomando en cuenta. Y chiquillos, yo creo que ya estamos en la hora, no sé si tienen alguna duda, y ya la importancia de los subsistemas de la relación, los sistemas de regulación con retroalimentación, y finalmente el control neuroclínico de la hemostasis ya lo dejaremos para la próxima clase. Así que eso, chiquillos, chiquillas. Pensé que era una pregunta directa. Ya, eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen alguna Una duda duda. de esta clase. Yo quisiera igual de todas maneras reiterar que está abierto el foro para que manifiesten cualquier duda o pregunta. También el hecho de incluir las preguntas tipo PTU, también las vamos a incluir en las presentaciones, y ya también vamos a subir guías con ejercicios. Y que también sería ideal que mediante el canal del foro nos vayan preguntando, o bien las pueden traer acá a la clase y las preguntan con toda confianza. Lo queremos hacer igual, la mano sería hacerlo por tema. Entonces, sacar algunas preguntas que correspondan a homeostasis, otras que a ciclo celular, otras a membrana, y así más ordenado. Y también ustedes pueden cachar al tiro, como haciendo estos cuestionarios, en que tienen puntos altos y puntos bajos. Después podemos resolverlo y hacer clases más enfocadas a los requerimientos que ustedes nos manifiesten. Eso, también tenemos material para subirles a modo de resumen también, contenido más duro, no tanta pregunta, sino que también contenidos en los cuales se puedan apoyar.